Les presento Leyenda Type, es una fundidora tipográfica argentina de perfil histórico que desarrolla fuentes a partir de manuscritos de grandes referentes. En esta ocasión, la conferencia es del manuscrito a los vectores, el gran desafío de recuperar patrimonio, reconstruir la historia a través de las letras y traerlas al presente para que vivan por siempre. Como les decía, Leyenda es una fundidora tipográfica de perfil histórico que desarrolla fuentes con sello argentino, fundada por Andy Ketglas en el año 2020. Hoy es un colectivo de 8 diseñadoras gráficas dedicadas a la enseñanza y a la reconstrucción de herencia tipográfica nacional. Andy trabaja en la investigación de la escritura en tiempos de revolución e independencia con la colaboración de historiadores, institutos nacionales y archivos históricos. Actualmente está desarrollando las tipografías San Martín y Belgrano, ambos personalidades destacadas de nuestra historia. Recibió el Premio General Manuel Belgrano, diploma de honor otorgado por el Instituto Nacional Belgraniano de la República Argentina, como reconocimiento a la difusión de la vida del prócer a través del arte tipográfico. Fundadora del colectivo internacional de diseñadores gráficos reconstructores de patrimonio, herederos de la letra, con la organización de Fabio Ares y el evento de su mismo nombre, dedicado a encuentro de charlas virtuales de habla hispana que reúne diseñadores de Argentina, Chile, España, México y Uruguay. Bueno, Andy, te cedo la palabra y te coordinás con tu equipo para comenzar la presentación y después, si les parece bien, dejamos un bloque para consultas. Hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hacer este engendro de audio por separado, no las puedo ver, pero vamos a ver si al final podemos poner las cámaras. Listo. Bueno, acá comienza todo en la Universidad de Buenos Aires, en la FADU, ¿sí? Yo soy docente hace más de 26 años. Y en todos estos años, la verdad es que conociendo a muchos alumnos, algunos muy destacados, y parte de esos alumnos son los que fueron convocados con el tiempo a ser parte del plantel docente. Hoy yo soy la JTP. Y bueno, en el 2020, en medio de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, ¿sí? Resulta que de alguna manera medio virtual, me hice amiga de un historiador, reconstructor de retratos de próceres, y me convoca a, de alguna manera, trabajar en lo que es la reconstrucción de los manuscritos. Una idea que él tenía, pero él de tipografía no sabía nada, y obviamente que yo dije que sí. Cuando arranqué, estando sola, me di cuenta que era demasiado, y entonces ahí aparecen las chicas, hoy somos 8, todas fueron alumnas, por eso quise arrancar con la imagen de la FADU, fueron alumnas, y hoy, bueno, somos ya una familia, ¿verdad? Así que así arrancamos. Después les vamos a contar un poquito de qué se trata esta imagen, más adelante la vamos a ver. Bueno, acá está Ramiro Gigliasa, que es el artista que reconstruye retratos, y bueno, esto es un poco lo que él en su momento en el chat me decía de las caligrafías, ¿no? Él llama las caligrafías, ¿por qué no las podemos hacer tipografía? Bueno, de alguna manera así arrancó todo, así arrancó Leyenda. Lo que hacemos es recuperar de alguna manera identidad, reconstruir nuestra historia y darle valor al patrimonio, ¿no? Porque más allá de ser tipografía, la verdad es que estas personas, digamos, estos destacados que tuvimos en cuenta, de nosotros, ¿no? Hay una frase que nos gusta mucho, es la escritura es la representación gráfica del pensamiento. La verdad es que la escritura habla de quiénes somos, qué tenemos para decir, qué nos pasa. No se queda solo con reconstruir tipografía, sino que investiga y se mete un poco más allá, ¿no?, de la letra. Entonces creo que esta frase, que habré leído en algún libro, y no sé quién es el autor, me quedó grabada desde el principio y nos acompaña desde siempre, ¿no?
Acá podemos ver algunas letras, todavía estas no son las de los próceres, pero para que vean cómo a partir de la letra se puede entender y se puede, digamos, de alguna manera pensar en el contexto, en esto que pasaba con la persona que escribe, ¿no? Esta es la letra de Belgrano. Ahora van a ver la de San Martín. Y acá quiero hacer un poco un stop, que más adelante lo vamos a hablar, pero van a estar pensando que San Martín escribía con errores de ortografía, y en realidad no es así. La verdad es que en esa época la ortografía todavía era algo como que no estaba muy definido. Entonces van a ver en los escritos que vamos a ir pasando que puede haber lo que hoy nosotros pensamos como un error, ¿no? Podemos pasar, Juli. Entonces, de alguna manera, nosotros trabajamos con tipografía, por un lado, que es un sistema de signos que está diseñado para representar y representar el lenguaje gráficamente. A la vez tiene que ver con la caligrafía, que es el arte de escribir con belleza y a partir de una herramienta, por ejemplo, una pluma. Y por otro lado, también tenemos la tipografía caligráfica, ¿sí? Que dentro de lo que es las raíces y la clasificación, la definimos como la que se inspira en la caligrafía, ¿no? Imita de una manera esta escritura manual. Pero a nosotros nos parecía que lo nuestro era un poco más que tipografía caligráfica, que había un detrás, ¿no? Entonces las bautizamos, ¿sí? Le pusimos un nombre como raíz, que es biotype. Bio significa vida y type viene de tipografía. La verdad que es un término que se usa también en biología, ¿sí? Pero bueno, a nosotros nos cierra desde el lugar que habla de una letra que está viva, ¿no? Nosotros representamos la letra de un ser humano. No es cualquier caligrafía, no es una tipografía caligráfica diseñada para hacer tipografía, sino que reconstruimos la letra de un ser humano. Entonces, así la bautizamos, biotype, ¿sí? Se viene escuchando bien, ¿no? Creo que sí. Si alguien quiere corroborar, Sí, perfecto, se escucha bien. gracias. Bien. Ok. Bueno, entonces arrancamos con estos dos personajes, estos dos próceres, ¿sí? San Martín y Belgrano. Ahora vamos a ver un poco el proceso y qué hay detrás de ellos, ¿sí? Como les decía, nosotras de alguna manera pensamos en ese ser humano más allá del bronce, ¿no? Siempre con mucho respeto, y sabiendo el valor que tienen estas personas en nuestra historia, pero tratamos de humanizarlo. Y todo arranca con los archivos históricos, los documentos, ¿sí? Y toda esta investigación que les digo que hay detrás de la letra. Los archivos que nos acompañan son el Archivo General de la Nación, el Archivo Mitre, el Archivo de la Provincia de Mendoza y el Archivo de la Familia Belgrano. La verdad es que visitamos muy seguido los archivos y los archivos también nos proveen documentos, ¿sí? Los escaneos en alta resolución para que podamos trabajar. Y la verdad es que más allá de la tipografía, creo que hay un aporte de leyenda hacia los historiadores que creo que no tomábamos conciencia cuando arrancamos, ¿sí? Pero ellos nos incorporaron, aunque fue difícil entrar en ese mundo porque somos diseñadoras, pero nos incorporaron y hoy trabajamos muy bien en equipo, con los archivos, con los historiadores, con los investigadores. Esta es un documento de Belgrano. Este es de San Martín. San Martín, ya más grande, viviendo en Europa. Y Belgrano, siempre muy poético. Y esto es un poco nuestro escritorio, porque todo esto arranca con la investigación. Y la investigación, ¿por qué? Porque era una época donde había mucho que escribir. Entonces, parte de nuestro trabajo también es identificar los documentos, porque había, digamos, un personaje que era muy valioso, que era el amanuense, que era el secretario, ¿sí? Y los próceres les dictaban a los amanuenses, ellos escribían y luego el prócer firmaba. Entonces,
parte de nuestro trabajo tiene que ver con identificar los documentos, identificar la letra. Por eso les digo que trabajamos mucho en conjunto con los historiadores y los institutos y los archivos, porque hoy no hay mucha gente que puede identificar la letra de los próceres. Entonces, la verdad es que pasó un rol que no teníamos pensado, pero que bueno, la verdad que es de mucha ayuda para ellos. Y hay disciplinas que nos atraviesan de alguna manera, por un lado la historia, ¿sí? Que estudia el pasado, digamos, de la humanidad, para poder entender un poco el presente y para poder pensar en un futuro. Después la historiografía, que es la escritura de la historia, es la que nos hace pensar por qué se escribió de esa manera, cómo se escribió, ¿sí? Nos cuestiona. Paleografía, y acá vamos a hacer un stop porque es fundamental para nosotras, porque cuando ustedes tienen en mano un documento de la época colonial, ¿sí? Que es la que trabajamos nosotras, por momentos, incluso nos dicen son jeroglíficos, por momentos son muy complicados para poder entender. ¿Por qué? Porque había muchas abreviaturas, ¿sí? Ligaduras, había esto que les contaba antes de una ortografía todavía como no muy definida, había letras intercambiables, una X por una J, una B corta por una U, habrán visto Buenos Aires escrito con B corta en vez de U. Entonces todo eso hacía, digamos, que esa ortografía fuera no muy consistente, ¿no? Entonces la paleografía lo que hace es poder descifrar lo que dice, poder ubicarlo en tiempo y espacio. Y para nosotros es fundamental, más que nada por todas esas abreviaturas que son hoy imposibles de codificar. Entonces nos apoyamos mucho en libros de paleografía, incluso en libros de la época. Había todo un tema con escribir y escribir de manera veloz, por eso también se usaban las abreviaturas. Así que la verdad es que tenemos mucho material de la época como para poder descifrar qué dice también. La antropología social, que estudia las sociedades, ¿sí? Dentro de esta investigación también me interesa el tema de la escritura. ¿Qué pasaba con la escritura? ¿Cómo se educaba? ¿Y qué importancia tenía la escritura en las personas? Sabemos que las mujeres no podían mucho escribir, había todavía una cuestión ahí de género. Por otro lado, sabemos que la lectura y la escritura era como un privilegio de blancos, ¿sí? Lo que serían los criollos y los españoles mismos. Entonces, estas disciplinas en ese momento eran por separadas, ¿no? Por un lado aprendía a leer, que era más sencillo porque era de manera colectiva, ¿sí? Y por repetición, y por otro lado, si tenías más disponibilidad económica, en clases particulares aprendías a escribir, además de utilizar instrumentos como los papeles que eran, y las tintas, que muchas veces eran caseras, que eran costosos. Entonces, todo eso nos mete un poco, digamos, en contexto. El tema de la antropología social es un tema que nosotros tenemos muy en cuenta más allá de la ley. Y después la grafología, que habla un poco de cómo es la persona, ¿sí? Pero en otras charlas que dimos nos encontramos con, por ejemplo, una criminóloga que nos decía que la grafología en realidad no es como tan exacta, que la que estudia realmente esto es la grafología forense, que tiene que ver con la criminalística. Entonces, la grafología forense estudia la presión con la que escribe la persona, si deja márgenes o no. Todo eso tiene que ver con esa persona, con eso que le pasaba, con el contexto, con las emociones que vivía. Entonces, la verdad es que estamos en busca, si hay alguno que nos está escuchando ahora, estamos en busca de alguna criminalista para que nos ayude y nos aporte desde su lugar, porque me parece que si hay algo que tiene Leyenda es que trabajamos en equipo con otras disciplinas. Entonces, cualquier persona que nos pueda aportar siempre es bienvenida. Esto que le decía de la criminalística, que está dentro de la criminología. Bueno, y acá tenemos a José de San Martín. Ahora van a ver algunas imágenes de documentos. José
en su caligrafía se puede ver su personalidad, su ímpetu de alguna manera, en algunos rasgos. Hay algo en particular de José que está bueno, que a veces cuando vamos a los archivos están guardados los hacía previos, ¿no? Los borradores, además de las cartas originales. Entonces podemos ver, si querés pasar, Juli, podemos ver que de repente tachaba, escribía en los márgenes, ¿sí? Estas son las cartas originales, pero estos son los borradores. Y van a ver que los borradores, su letra es mucho más fluida, un poco más desprolija, ¿no? Porque uno no escribe de la misma manera cuando escribe un borrador. Tacha, escribe en el margen, escribe arriba, subraya. Se ve mucho la personalidad de San Martín. Un hombre al que no le gustaba mucho escribir, ahora lo vamos a ver en los documentos, lo dice claramente, ahí ven cómo subraya. Era un estratega, hablaba mucho en código, ahí por ejemplo dice mi H mayúscula quiere decir hermano en el código masón, y era una carta que escribió Belgrano. Obviamente todo esto siempre es polémico para los historiadores, están quienes dicen que sí y quienes dicen que no, pero la verdad es que hay mucho código detrás de todo lo que va diciendo San Martín a sus documentos. Acá pueden ver que dice aborrecimiento a escribir. No le gustaba escribir de ninguna manera, lo dice en muchas cartas, y creemos que tiene que ver con algo que le pasaba, que tenía un temblor crónico en su brazo derecho, a cartas incluso entre Belgrano y San Martín, donde Belgrano le aconseja qué hacer para tratar de calmar esos dolores, ¿sí? Y bueno, la verdad es que no hay muchos documentos escritos por San Martín, es todo un latinto San Martín, y somos de las pocas personas hoy, en este tiempo que nos toca vivir, que reconocemos su letra. Entonces, la verdad es que a veces los historiadores nos consultan, porque muchos documentos están firmados por él, pero no están escritos por él. O sea, la carta autógrafa es la carta que está escrita por quien firma. Bueno, en el caso de San Martín, mucho no es así, solo está firmado por él. Entonces te puede ir engañando un poquito hasta que lo conoces. Ahí podemos ver que dice esto de que tenía una enfermedad, tenía el reuma, tenía esto del brazo derecho, y entonces creemos que puede ser una de las causas por las cuales no le gustaba escribir. Este material nos aporta el historiador Eduardo Guidolin, y bueno, y nosotros le aportamos también esto que les digo de entender y decodificar cuál es su letra. Bueno, ahora vamos a pasar a Belgrano. Belgrano, sin embargo, a Manuel le gustaba mucho escribir. Y van a ver, esta es una copia. En esa época se hacían muchas copias de documentos. O sea, no existía la copiadora, ¿no? Entonces se copiaban a mano. Y las copias, la verdad es que nunca las hacían estas personas, sino que solo las firmaban. Pero hay muchas copias que Belgrano las escribe él mismo. O sea que a Belgrano le gustaba escribir realmente, escribía un montón. Ahora vamos a hacer un recorrido por un documento. Van a ver que es muy prolijo, tiene un eje de inclinación que lo mantiene, respeta el renglón, piensen que no había renglones, ¿sí? La verdad que es muy, muy estable, es un placer reconstruirla. Sí, perfecto. Bueno, acá les quiero mostrar, para que vean el tamaño de la letra de Belgrano, era minúscula, muy, muy diminuta, perfecto. Pero la verdad que es muy poderoso todo siempre lo que dice, pero su letra es mínima, o sea, una A de caja baja, capaz que mide 1,5 milímetros, ¿sí? Eso es lo complejo en reconstruir a Belgrano, que su letra es muy, muy pequeña. Los archivos nos dan los documentos en alta resolución, pero tampoco la resolución que sería ideal para nosotras. Entonces, ir a un zoom para poder reconstruir es complejo.
¿sí? Sin embargo, tiene esto que les decía antes, mantiene bastante el eje, es más fácil de enlazar, pero bueno, ahí se puede ver el dedo y el tamaño de la letra, ¿no? Mínima, muy, muy chiquitito. También piensen que no había papel, era difícil de conseguir, era costoso, entonces creo que también todo el entorno hace que haya que aprovechar ese papel, ¿no? Ahí vemos uno a su letra. Abreviaturas, usaba muchas abreviaturas Belgrano, excesivamente, o sea, en un renglón puedes encontrarte con un montón. Algunas son fáciles de decodificar y otras no tanto. Otra copia, escrita por él. Pero bueno, pensemos en la pluma de ave, pensemos en la calidad del papel, la tinta casera y así todo, los blancos internos de la letra se mantienen bastante bien en un tamaño tan mínimo, ¿no? Esta es una carta que le escribí a San Martín. Y ahora vamos a ir a lo que pasa detrás de escena, ¿no? ¿Cómo reconstruimos ese trazo, ¿sí? Para convertirlo en un vector. Tenemos una complejidad también, nada es fácil en la vida, tiene que ver con el estado de los documentos. Muchas veces el tema de la oxidación, producto del tiempo, ¿sí? Hace que pasen estas cosas, ¿no? Entonces que sea difícil y de levantar muchas veces las letras de algún documento. También puede pasar que tengan hongos, porque no estuvieron bien cuidados, porque estuvieron en folios o con un vidrio porque estuvieron colgados como cuadros, todo eso hace que se genere hongo, que se vaya quemando la letra de alguna manera, como ven en pergamino, al punto de perderla, ¿sí? O sea, la oxidación y el hongo genera todo esto. Entonces, a veces los documentos son imposibles. Entonces, hay que ir en busca de los documentos que si bien los historiadores tienen que transcribirlos igual, ¿no? Pero nosotras vamos en busca de documentos que podamos reconocer bien la letra, ¿no? Piensen que estos documentos los tenemos en muy alta resolución porque son de la familia Belgrano. Pudimos escanear nosotras a la calidad que queríamos, pero están totalmente quemados, al punto que se destruye el papel. Muchas veces pasa eso. Entonces, una vez que tenemos los escaneos en buena calidad, vamos en busca de las letras paradigmáticas. Ahora les vamos a mostrar como un paso a paso, ¿sí? En este caso estábamos en busca de la L, de caja alta, entonces seleccionamos, ¿sí? Ahí la pueden ver un poco más, más grande como para entender un poquito la forma de la letra. Y una vez que las elegimos, ya vamos por una, ¿no? Vamos haciendo como un filtro. Pero ese filtro lleva como mucho. Ahora van a ver un paso a paso de toda la búsqueda que tenemos hasta conseguir la letra que queremos, ¿no? La que tenga impronta, la que pueda funcionar bien como tipografía. Hay como muchas condiciones a la hora de elegir cada letra. Y en este caso, por ejemplo, es una L de San Martín. Ahí van el manuscrito original. Ven que se va como rompiendo cuando ampliamos. Y la reconstrucción de la letra, ¿sí? Con unos pasos en el medio que vamos a ver más adelante, y el refinamiento, ¿no? De la textura para recuperar piensen que nosotras trabajamos la reconstrucción, la hacemos fiel al dibujo original, fiel a la impronta que ven en el... Eso es más complejo, pero la verdad es que queremos que siempre fuese la condición. Hicimos que siempre la letra fuera la misma, ¿no? La misma que veo en el documento. Ahí les mostramos un poco cómo trabajamos el vectorizado, que es casi artesanal. Obviamente que está en cámara rápida, porque si no tendríamos muchas horas más para verlo. Pero van a ver cómo vamos y venimos, cómo retocamos, miramos la letra original, volvemos, seguimos retocando. Hay mucho ir y venir con el zoom también para ir comparando con la letra que tenemos en el documento.
Ahora van a ver una A de Belgrano. Estamos todo el tiempo mirando la mancha, comparando la original. Vamos y venimos con el zoom otra vez. Seguimos retocando en detalle. Estamos días, a veces semanas con una letra. Al punto que vamos y venimos con el zoom al detalle, nos vamos al píxel directamente. Siempre decimos que nos vamos a quedar ciegas porque pasa esto. Pero, y la vamos comparando, nos alejamos, la vamos comparando, vamos viendo la mancha y así vamos llegando a lo más fiel posible a ese dibujo. En estas idas y vueltas nos corregimos entre nosotras, nos autocorregimos también y lleva mucho proceso. Ahora van a ver una H de Belgrano, unos pasos, sé que hay más, pero hacemos un resumen de unos pasos, ¿sí? Como los primeros vectorizados son muy rústicos, después vamos retocando la textura, la vamos comparando, la vamos de alguna manera refinando, ¿sí? Siempre volvemos a la letra original y la seguimos comparando, hasta que llegamos a esa letra final, ¿sí? Que nos cierra, que vemos que funciona bien, que mantiene bastante la impronta de la original, ¿sí? Y ahí la definimos, ¿sí? Pero en este proceso nos lleva bastante tiempo. Esta es una H de San Martín. Les quiero mostrar el principio, la primera actualización. Ves que es súper rústica, imposible, pero claro, cuando la reconstrucción está bien y después cuando la ves en tinta plena, decís no, y ahí empieza todo ese proceso. Y bueno, esta es la final, la que ven a la derecha. Lleva bastante tiempo, ¿sí? El tema de la textura, el tema de esos cortes que hay en la letra, en la tinta, ¿no? Producto de la pluma, de la rapidez, la fluidez con la que escribe, producto del papel. Eso es lo que cuesta representar en vectores. ¿Y qué pasa después, no? ¿Cómo pasamos del manuscrito a la tipografía? ¿Cómo se convierte en una fuente tipográfica? Ahora nos vamos a focalizar en Belgrano, que es la que tenemos más avanzada, ¿sí? Quiero que pongan el foco ahora en esto, que este video nos encanta porque hace un pantallazo de cómo era y cómo quedó, aunque ya vieron que mágico no es, porque lleva todo ese tiempo previo, pero creo que resume bastante en realidad lo que hacemos, ¿no? Y entonces, ¿cómo seleccionamos esa letra que les decía antes? ¿Cuál es la mejor? En el caso de la M, que es una letra insignia, le decimos nosotros a la M y a la B de Belgrano por su nombre, ¿no? Y cómo esa M significa que casualmente la escribió en mayúscula, nos sirvió como para, esa es nuestra M, la M de la tipografía, y cómo esa M pasó a ser la M de Manuel. Acá la pueden ver un poco cómo trabaja en acción, en cuerpos grandes, en cuerpos chicos. Y ahora quiero que pongan el ojo en qué pasa con algunas letras cuando se tipean y cómo cambian. Cómo puedo ir eligiendo, seleccionando, y ahora les voy a contar un poquito más en la lámina siguiente, así la vemos en detalle. ¿Qué pasa con todo esto? Vieron que cuando tipió TI cambió por una ligadura TI, y cuando tipió FI cambió por una ligadura FI, ¿sí? También vieron que, si querés pasar a la siguiente, Juli, vieron cómo la A final se seleccionó, la anterior, a ver, no el video sino la anterior, ahí esa. Como la A final, cuando la tipió, después la cambió por esta. Bueno, esto tiene que ver con una tipografía que es inteligente, es una OpenType, ¿sí? Es una tipografía que tiene un montón de signos alternativos, ¿sí? Y es inteligente, ¿por qué? Porque cuando vos tipeás, se va a cambiar por esa ligadura que funciona mejor en los enlaces. Piensen que las biotype tienen esa complejidad, como la reconstrucción es fiel al dibujo original, después a la hora de pasar a hacer tipografía puede ser que no enlacen bien. Entonces, la verdad es que tenemos
un montón de ligaduras para que funcione fluidamente, ¿sí? Y también tenemos un montón de signos alternativos, como por ejemplo van a ver acá en las A, donde vos puedes elegir la que quieras, ¿sí? Y por ejemplo, si vos tenés una palabra como mañana que tiene muchas A, puedas usar diferentes para que luzca como un manuscrito y no se perciba como una tipografía. Acá pueden ver también cómo la altura X es tan pequeña al lado de la caja alta, ¿sí? La caja alta es muy pronunciada. Eso es una característica de Belgrano, ¿sí? Y también pueden ver cómo hay algunas, porque son muchas más ligaduras de la A, ¿sí? Algunas también para final de palabras, ¿sí? Esto que llamamos swashes, ¿sí? Estos trazos más decorativos, como pasa en la B en color rojo, o las AS que son de final de palabras, y en unas S que tienen descendentes. Pueden ver otras letras insignias como, bueno, la M que dijimos, incluso algunas que dentro del análisis que hacemos tienen ciertos rasgos de parentesco con la B larga mayúscula, ¿no? De Belgrano, como la P y la R. Bueno, variantes de R, que hay muchas más, pero bueno, para que vean algunas. Pero se puede percibir que la caja alta es casi como una letra capital en comparación de la caja baja, ¿sí? Que es tan pequeña. Podemos pasar, ahí está. Acá tenemos algunas ligaduras, hay muchísimas más, pero bueno, algunas para que vean. Y tenemos algunas palabras para que vean cómo puede el usuario ir eligiendo, ¿sí? Cambiar algunas letras para que no luzcan todas iguales. Ahora van a ver en un video como valientes, cómo podría ser esto que les decimos, que puedes ir cambiando por otros signos alternativos. Bien. Y acá van a ver cómo reemplaza algunas ligaduras, incluso el por lo reemplaza por una abreviatura de la época, y patria, ahora lo vamos a ver en la lámina siguiente, que cuando tipeaste RI te reemplaza por una ligadura tri, porque si no, no funcionaría bien y no enlazaría bien, ¿no? Bueno, esto es lo que hace la tipografía inteligente. Nosotras, digamos, nos ayuda muchísimo, porque si no sería imposible poder reproducir un manuscrito. Y todo esto pasa en Glyph una vez que tenemos la reconstrucción y pasamos al Glyph con los miedos de qué pasa con esto de tantos nodos, ¿no? ¿Se la va a bancar este programa? Y la verdad es que sí. Creo que el mayor desafío es ajustar los espacios, que no es fácil para que enlacen bien todas las letras, pero la verdad es que venimos bien, va funcionando bien. Por ahí eso es otra complejidad que tenemos, pero que para nosotros es una característica. Esa es la realidad. Las biotypes son, digamos, tienen esa característica, ese es nuestro desafío. Nosotros siempre quisimos ser fiel al dibujo original y bueno, esas son las limitaciones que podemos tener, pero la verdad que los programas nos acompañan bastante bien. Acá la podemos ver en uso, para que vean cómo funciona, los cuerpos otra vez. Y acá, por ejemplo, ver en cuerpos grandes, cuerpos chicos, cuerpos mucho más chicos, bloques de texto, ¿sí? Piensen que al tener ascendentes pronunciadas y mayúsculas de gran tamaño, ¿sí? Contra altura X tan pequeña, hace que tengas que abrir bastante la interlínea, ¿sí? Es una característica que tiene la tipografía de Belgrano, ¿no? Pero la verdad es que se ve bien, luce bien. Ahora les vamos a pasar un videito, a ver. No, venía esta. Bueno, y todo esto, la verdad es que cuando arrancamos no tomamos dimensión de lo que estábamos haciendo o hasta dónde podía llegar nuestro aporte, ¿no? Y bueno, ahora unos meses, el Instituto Belgraniano de la República Argentina nos dio un diploma de honor y estas medallas, digamos, de alguna manera reconociendo que trabajamos en la difusión de la vida del prócer a través de la tipografía, ¿sí?
Acá estamos con el presidente del instituto, que se llama Manuel Belgrano, que es el presidente y además es el chosno nieto del prócer. La verdad que él nos acompañó siempre, nos ayuda muchísimo con el tema de los documentos y están súper agradecidos por todo lo que hacemos por el prócer. Y por otro lado, San Martín también nos llevó a un lugar impensado. Iro Gigliasa, el artista que les mostramos en un principio, que reconstruye las imágenes de los próceres y los retratos, este año hizo el cruce de los Andes, algo que se puede hacer, cualquiera lo puede hacer, con cierto entrenamiento, donde revivís la hazaña de lo que hizo el ejército, ¿no? Y en uno de los lugares donde paró San Martín con su ejército, él dejó acá su obra, ¿sí? Que es una chapa calada, y nosotros acompañamos el San Martín, que es parte de la tipografía de San Martín. Así que bueno, la verdad es que nos llevó a lo más alto. Esto no es IA, es una foto real. Esperen que les voy a decir la altura. Está a 2.843 metros nivel del mar. Y bueno, y ahí quedó, así que si alguna vez cruzan los Andes la van a poder ver. Y ahora sí tenemos el videito. Bueno, y para cerrar, este es nuestro manifiesto, vectores difíciles hacen diseñadores valientes. Creo que después de haber visto toda la presentación, lo pueden entender. La verdad que no es fácil reconstruir patrimonio y mucho más difícil es reconstruir manuscritos con el objetivo de ser fieles a ese dibujo original. Pero bueno, con tiempo, piensen que hace más de 5 años ya que estamos trabajando en esto, se puede lograr, así que espero que hayamos sido inspiración, que a alguno le pique el bichito, como nos dicen los historiadores, y que se pongan a reconstruir tipografía. Creo que es muy valioso volver a las raíces de alguna manera a partir de las letras. Gracias, Andy. La verdad que espectacular la presentación y todo lo que nos estás transmitiendo. Supongo que debe haber algo también muy de sentimiento, ¿no? Al estar en contacto con los documentos de nada más y nada menos que San Martín y Belgrano. Sí, sí, la verdad que sí. A mí me gustaría que hablen las chicas, pero es muy fuerte cuando vamos a los archivos. Nos pasa que estamos como en Disney, decimos nosotras, porque primero porque no somos el público que va a los archivos por lo general, entonces siempre nos miran como las raritas, ¿no? Por otro lado, cuando tenemos el documento en la mano, es difícil de explicar, se te pone la piel de gallina, es tener, ¿no?, ese papel que el prócer tuvo en su mano, que escribió, que le pasaron cosas. Es muy fuerte, la verdad, tener los documentos en la mano. Por momentos sentís como que te lo está leyendo, ¿no? Es muy particular. Sí, me imagino. Y es algo que está accesible a todos, o sea, cualquiera puede ir a la hemeroteca, a la biblioteca y acceder a esos documentos. Sí, sí. Sí, al Archivo General de la Nación cualquier persona puede ir, tiene que registrarse, pedir un turno, decir qué es lo que va en busca de, porque hay muchísimo material, no solo, digamos, puntualmente de lo que nosotros buscamos, y se puede ir con, digamos, ciertos cuidados. Cada persona elige un legajo y no puede compartirlo con otro. Hay como unos cuidados con el tema de los guantes, ¿no? No puedes entrar con nada, porque bueno, vas a tocar documentos. La verdad es que sí, se puede, creo que la mayoría de la gente no lo sabe. Hoy AGN
el Archivo General de la Nación está haciendo bastante campaña y bastantes conferencias como para pegarle a la gente, porque creo que la mayoría no lo sabe. Pero sí, se puede. Y también el Mitre, el archivo Mitre, tiene mucho material de Belgrano y de San Martín, también con previa cita, y una vez que te aceptan, también se puede ir. Ahí es como más particular de algunas personas, ¿no? Como Belgrano, San Martín, que Mitre escribió su historia porque le donaron todos sus documentos. En el Archivo General de la Nación era un montón de otras cosas que tienen que ver con la historia de nuestro país. Y ustedes vieron, abro la pregunta también a las chicas, ustedes vieron diferentes documentos, decías, de diferentes épocas, ¿no? O sea, de diferentes edades de San Martín y de Belgrano. ¿Y notaron un cambio en la tipografía en diferentes contextos, en diferentes épocas? ¿O hay una evolución ahí que pudieron observar? Buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, si quieren ¿De qué tal los hago que yo? puedan, las que Bueno, puedan, prendan la cámara así le sumamos uno de los sentidos a esta charla. sí, ahí estamos con conexión Ok, difícil, ok. pero a ver si ahí. Sí se puede, ahí está. Mientras funcione, todo bien. Sí, igual arranco yo y después siguen las chicas, creo, porque es también muy personal la interpretación, ¿no? De lo que uno ve y lo que uno siente, como decía Andy, cuando está con los documentos. Pero sí, como decías, se nota una evolución que es muy palpable y mucho más en cuanto, digamos, estamos en fechas en las cuales los próceres ya son más grandes y sabemos que para el final de sus vidas tenían como muchas enfermedades y estaban con bastantes complicaciones, entonces eso también, por supuesto, que afecta a las condiciones en las cuales escribían, o muchas veces también se nota una diferencia en la letra si estaban escribiendo cómodamente en un escritorio o si estaban, digamos, acaban de ganar una batalla o estaban escribiendo más eufóricamente en algún lugar que no era tan cómodo, y ahí se ve también, a veces incluso decimos que parece que está como todo, no parece tinta, sino parecen manchas de sangre, porque está como todo tan efusivo y rasgado de la emoción del momento, ¿no? Súper interesante. Yo tengo un par de preguntas, pero invito también a los docentes y a los alumnos de diseño de la universidad a que participen y pregunten, porque no siempre se da la oportunidad de charlar con especialistas, con gente dedicada, en este caso, a la tipografía, así que no se pierdan la oportunidad porque después tal vez no está. Y yo tengo dos consultas. Una, ¿cómo es el tema de la tipografía inteligente? ¿El mismo programa te va tirando diferentes variables a medida que vas escribiendo o vos seleccionás, bueno, acá le meto la A tal y acá le meto la ligadura? ¿Cómo funciona eso? Porque nunca había escuchado de la tipografía inteligente. Sí sabía que vos tenés diferentes variables en los caracteres, alternativos, los conocía como alternativos, pero no como inteligente. Y no sé si estará Maru para contarnos un poco más. Mientras les voy contestando yo. Cuando es una ligadura, o sea, la reemplaza. Laburo previo se hace en Glyph, ¿no? Sí, O sea, vos cuando tipeás en Illustrator y pones una ligadura, te la reemplaza, ¿sí? En el caso TI, como vimos antes, o FPI, la va a reemplazar automáticamente. ok. Todo eso se programa antes. Vos tenés, Después tenés... perdón, vos entonces lo que diseñás, por un lado son las letras y por otro lado todas las ligaduras que vos fuiste detectando en los manuscritos, es así, ¿verdad? programan de alguna manera como un signo más, ahí está escribiendo Maru también, bueno, está como, no. Dentro del programa, sí,
como un carácter independiente. Entonces el programa, el Illustrator, cuando vos lo tipeás, la va a reemplazar sola. Pero también tenés esos caracteres alternativos, como por ejemplo les mostraba yo la A, donde podés seleccionar y cambiar y elegir la que vos quieras. En ese caso no lo va a hacer solo, sino que vos elegís cuál querés en base a la palabra que tengas, o no sé, una marca, lo que sea, donde no querés que repita siempre la misma letra. Hay una letra principal que es la que va a tipear, digamos, de alguna manera, obviamente va a tipear esa, pero después vos la podés reemplazar. Ok. En total, ¿cuántos signos son? Entre ligaduras, letras, números, signos. ¿Cuánto? La de San Martín o la de Belgrano, que es la que tienen más terminada, ¿cuántos signos llevan diseñados? No sé si alguna de las chicas quería decir algo, pero en verdad, bueno, son infinitos. Nosotras tenemos que en algún momento decidir y decir, bueno, hacemos hasta acá porque si no, no terminamos más. Pero bueno, como veían y como comentaba también Andy, tenemos un montón de distintas A, un montón de distintas B, distintas variantes de cada una. Eh, Mucho también de letras que comúnmente son letras de final de palabra, para tener distintas también combinaciones y tener tal vez dentro de una misma palabra una A, y si termina con otra A, bueno, que sea distinta. Ahora no estoy segura de cuántas tenemos, porque ya perdemos la cuenta, la verdad Pero que 60 mínimo deben tener. sí, 60, sí, más de, sí, sí, Muchas más, sí, sí, sí. sí. mucho más de 60. Porque, bueno, a donde quiero apuntar, ¿no? Que en un alfabeto tipográfico tenés el sistema de los sistemas para un diseñador, ¿no? Pues tenés más de 60, 80 o 100, pero ya es un montón más de 60, signos que se corresponden y tienen una identidad entre sí, ¿verdad? Claro, claro. Sí, tal cual. Y también hay que tener en cuenta, ay, no sé si Sí, está sí, hablando Julián. alguien. No, que también hay que tener en cuenta las ligaduras, que tenemos un montón también en este caso, al ser como una tipografía que intenta mostrar algo manuscrito, ¿no? Entonces con esto de los enlaces, las ligaduras también pueden ser infinitas, o sea, no hay fin. Bien. Creo que el fin lo vamos a poner nosotras. O sea, la idea es que creemos que el año que viene va a salir la tipografía Belgrano Ah, bien. en una versión más que igual va a ser un montón, ¿no? Porque no es de la A a la Z de un solo carácter. Pero bueno, la idea, ¿cuántos tenemos ahora? 85 signos alternativos, dice Mario. Pero bueno, irla después como actualizando con el tiempo, ¿no? Pero es infinito, o sea, el límite lo tenemos que poner nosotras, porque podemos estar toda la vida como Bodoni, decimos siempre y nos reímos, para diseñar solo una tipografía, entonces creo que ahí el límite es nuestro. Acá preguntan qué es lo que más le llamó la atención de las letras de San Martín y Belgrano. Sí. Creo que nosotras elegimos San Martín y Belgrano por quiénes son en un principio. Después, no, creo que nos pasó todas, a ver si las chicas pueden decir lo mismo, pero quizá cuando uno ve la letra se imagina como diseñador que va a ser una letra tremenda. Y después que era una letra, digamos, no tan bella como uno imaginaba, ¿no? Porque uno los tiene allá arriba. Claro. Después, cuando la empezás a reconstruir y te metes mucho en los documentos, terminás amando la letra y la ves hermosa. Y hoy incluso nos pasa con los historiadores que dicen, ay, esa letra que tiene San Martín, qué fea que es, y nosotros es hermosa. Entonces llega un momento que uno se encariña con la letra de alguna manera. Más con San Martín pasa que no tenía una muy buena letra, ¿no? Piensen que Belgrano tenía una formación y una educación, era un alumno ejemplar, y San Martín desde los 8 años, creo, si no me equivoco, que ya en España estaba en la guerra. Entonces, también
influye en la letra, ¿no? Pero para nosotras son letras queribles todas, ¿no? Sí, aparte los humaniza, porque cuando vos mostrabas la letra de San Martín, que San Martín, nada más y nada menos que San Martín, bocetaba, tachaba, que uno piensa, no, San Martín escribe de una, perfecto, y es su idea y ya está, ¿no? Como vos decís, bueno, San Martín, que capaz que es el héroe de la patria más grande que uno tiene de referencia, decir, no, el tipo se corregía y le buscaba la vuelta, ¿no? Y iteraba, como decimos nosotros. Dictaba 5 cartas a la vez. O sea que piensen que son personas, en los dos casos, que no dormían nada. O sea, eran personas que estaban siempre muy arriba, ¿no? Claro. Pero bueno, San Martín puntualmente nos vuelve locos a todos y mismo a los historiadores también, porque al ser tan estratégico, por momentos te lleva por un camino y después te das cuenta que ese camino no era y tenés que volver para atrás. Y en ese camino aprendiste un montón, pero nos hace ir y venir muchísimo. Siempre decimos, ¿cómo nos vuelve locas? San Martín con su letra, con cuál es su letra, con por qué hay tantos documentos con letras diferentes. ¿Cómo era de él verdaderamente? Bueno, llevó muchos años sacarle la ficha. Creo que ya hoy lo tenemos súper identificado el señor, aunque él no quería. Creo que hay algo de eso detrás. Piensen que es una persona que todas sus cartas que hablaban de lo personal, de su vida privada, las quemó. O sea, estratégicamente las quemó. Nadie puede saber qué pasó por su vida. Mirá vos. Impresionante ese dato. Creo que también como para mencionar algo, lo que llama la atención es cómo usaban abreviaturas en esa época. Nosotros usamos mucho abreviaturas, va, yo abrevio todo, no sé, la Q para poner el qué, y ellos también lo hacían, pero por un tema de rapidez de la época de que tenían que entregar esa carta lo más rápido posible, o también llama la atención mucho cómo va variando la tipografía dependiendo, como decíamos, del contexto histórico, de las guerras, de lo efusivo que estaban, de la rapidez que lo hacían o con el tipo de herramienta. No sé si se puede ver en que en cada una de las letras hay un peso diferente, pero es por eso del descargo de tinta que también se da por la emoción y creo que eso, por ejemplo, tanto San Martín y Belgrano es lo que nos llama la atención. Y como decía Andy, San Martín es bastante lío armarla y recrearla cuando Belgrano es todo lo contrario, es como súper perfecta, a pesar de que ser mínima. No sé, a mí por mi parte me genera mucho más placer hacerla de Belgrano que la de San Martín. La de San Martín fue todo un desafío al principio. Mm, Qué interesante. Hay algo que me provocó las imágenes que proyectaron, es que ustedes no sé si voy a poder expresar bien lo que tengo en la cabeza, pero ustedes lo que plasman o lo que reproducen es la letra impresa en el papel de la época, trasladada a un papel cualquiera hoy día. Eso me parece también como un detalle fuerte, porque mientras proyectaban, yo decía, ¿y cómo hubiese sido esa letra, ¿no? Con una pluma y un papel de hoy en día menos poroso y ese tipo de cosas, ¿no? Es como que me despertó también esa pregunta cuando estaban eh, haciendo la charla. ¿Pensaron en algún momento en cómo sería esa letra pura? Eh, Creo que siempre lo pensamos, pero no lo permitimos. O sea, hay como Claro. o sea, desde un principio dijimos, no, la letra tiene que ser tal cual, la que quedó en el papel, con la tinta que le quedó. Incluso a veces buscamos que tenga esas manchas de tinta, ¿no? Para que realmente se vea tal cual la dejó en el papel escrita.
¿no? Claro, está bueno. Con la tinta particular, piensen que las tintas por lo general se hacían caseras, eh, tenían sus recetas, ¿no? Hay un montón detrás de la tinta también, un montón de material sobre tintas invisibles, sobre tintas, sí, más que nada esto, estrategia también en la tinta, ¿no? Claro. A ver a quién le llegaba, vieron el nombre de la rosa y el limón, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo eso también pasaba acá y en esa época. Qué bueno. Bueno, acá justo preguntaron y dice, bueno, respondiste. Y ustedes intentaron, ya como curiosidad, reproducir a ver cómo escribían en aquella época, en ese tipo de papel, con ese tipo de tintas? ¿Hicieron esa experiencia? No, ya es demasiada locura. Sí, creo que sí, un Sí, hay poco. calígrafos por ejemplo, hay calígrafos italianos que trabajan, no específicamente en la época colonial, pero que trabajan con la escritura y los materiales de la época medieval, por ejemplo. Eso sí sé que existen, o sea, Sí, son calígrafos tremendos, eh, que hacen un evento como medieval y los papeles y no solo los papeles de pulpa de papel que tenemos hoy, ¿no? Los hechos con animales de la época, ¿no? Pero nosotras, o sea, no tenemos esos papeles para probar. Tampoco somos grandes calígrafas, nos damos maña, pero creo que sería un montón, no sé. sí vi ese documental que de los calígrafos italianos. Estaría bueno, ¿no?, tener el link, pero está buenísimo eso. A ver si alguien quiere preguntar. Chicos, abran el micrófono, no se cohíban. Yo tengo una pregunta, si puedo. Adelante, Ivana. Bueno, yo estudio diseño gráfico en la facultad, pero soy arquitecto también. ¿Y me escuchan bien? Sí, sí, Sí. Sí. En la arquitectura hay formas como de reconstruir y de restaurar un inmueble viejo, por ejemplo. Una es tratar de hacerlo que sea como el primer día que se inauguró. Perfecto, nuevo, divino, espectacular, que adhiere un poco a lo que estabas preguntando vos, Ariel, cómo sería esa letra en su juventud, digamos, recién hecha, con un trazo perfecto. Y después tenés otras formas de restaurar, que es dar cuenta del paso del tiempo. Entonces tenés un basamento que fue bombardeado y que simplemente tapás los agujeritos para que no se deteriore y tenés un inmueble en buen estado, pero que da cuenta del paso del tiempo. De alguna manera la reconstrucción que ustedes hicieron da cuenta del paso del tiempo, porque se ven no, todo el trazo ya con un poco de deterioro por los documentos viejos, ¿no? Como un trazo que por ahí no es recto y perfecto. Es una tipografía que da cuenta de cuando se encontró y se preserva de esta manera haciendo la tipografía así digital. Pero ¿cómo hubiera sido con esa forma de restaurar recién hecha, ¿no? Recién como que me la imagino que me la puedo bajar de Google Font y está buenísima, es una caligrafía que digo, bueno, hoy voy a poner Belgrano, pero en algo de hoy en día, ¿no? Que yo quiero que se lea un paso del tiempo, ¿se entiende? Como que por ahí hay dos criterios de restauración y de mantener eso diferentes, que no sé, por ahí estarían buenos. Claro, pensar cómo sería el trazo en el momento que lo hizo, sin la oxidación, ¿no? La verdad es que tratamos de buscar documentos que no estén, digamos, tan complicados por el tema del cuidado, cómo fueron cuidados, ¿no? Eso que les mostramos de los hongos, de cómo se destruye el papel. Tratamos documentos no usarlos, pero sí, vemos que también incluso el tipo de tinta, a veces es una tinta más negra y se pueden ver los minerales, a veces es más marrón. Creo que todo eso tiene que ver con cómo se hizo la tinta, con cómo era el papel de la época, que venían de Europa, y no siempre había de Francia, de España, después también. Entonces, la calidad del papel creo que también influye. Y cómo sería, yo creo que el trazo limpio igual no sería porque está hecho con una pluma de A, claro. eh, pero bueno, quizá estaría menos oxidado.
imagino yo, ese trazo. Sí, pero se lavaría, ¿no? También, sería una cosa lavada también. Claro. Incluso hay documentos que son imposibles, que no se pueden ni leer, porque pasa la tinta, está escrito de los dos lados, y pasa la tinta de un lado al otro, y es imposible, es una trama directamente, ¿no? Yo no sé cómo hacen a veces los historiadores porque tienen que transcribir. Yo creo que hoy día hay muchos documentos que no lograron nunca transcribirlos. Acá preguntan si hay alguna letra o carácter en particular que les haya costado más que las demás. O todas comparten una misma dificultad, pregunta Valentina. A ver las chicas. En general, la dificultad que solemos tener ahora ya son menos digamos, los documentos que son así, pero es con el tema del pixelado. Como vieron en uno de los videos, cuando hace mucho zoom, que es lo que estamos haciendo constantemente, llega un momento que se ve directamente un píxel, que es un cuadrado enorme, y estamos trabajando sobre eso. Y eso es muchas veces lo que más nos complica y con lo que más luchamos y lo que todo el tiempo nos estamos mandando entre nosotras para decir, che, a ver, ¿qué te parece? Porque uno a veces está tan metido dentro de lo que está haciendo y de su trabajo, que por más que hagas zoom in y zoom out y te alejes y dejes pasar unas horas y vuelvas, hay cosas que las ve otra persona solamente, porque es como que no está todo el tiempo trabajando con esa misma letra. Entonces muchas veces el tema del píxel es lo que estamos preguntándonos, bueno, ¿te parece que está bien ahí? ¿Cómo un poco más? ¿La textura es más o es menos? Eh, y después sí, también otra complejidad se suma con, por ejemplo, las letras que tienen como trazos más largos o swashes, porque digamos, hay que darle como esa curva que sea orgánica y a la vez respetar la textura y a la vez el píxel, entonces son como complejidades que se van sumando. A veces la textura está ok, pero la curva se ve como súper dura, entonces tenemos que ir ajustando distintos puntos al mismo tiempo. Ahora se me ocurre lo siguiente. Ustedes cuando diseñan una tipografía debe haber un cuerpo ideal, ¿no? Que es el que se asemeja a la escritura en este caso de Belgrano o San Martín, que escribían, no sé, vamos a decir en Belgrano, por lo que cuentan, en cuerpo 6. Digo, esa sería la legibilidad. Digo, si ustedes dicen, bueno, el cuerpo más fiel de esta tipografía va a ser este, porque después, bueno, cuando agrandás, achicás, obviamente estás escalando nada más, pero digo, porque eso también está bueno, me pongo ya en el papel de alguien que la quiere usar, decir, a ver cómo era realmente, en qué tamaño escribía, ¿no? Eso tienen ya identificado qué cuerpo es el más fiel. Tenemos que hacer la prueba de imprimir a mismo tamaño que un original y verla. Obviamente que son tipografías que no son para cuerpos grandes. Vieron que cuando la ves muy grande, la ves muy rota. Bueno, sí. Y así todo la trabajamos bastante para que luzca de alguna manera sutil esa textura. Pero también nos sorprendió porque hemos hecho para exposiciones ploteos con letras súper grandes y la verdad es que se ve bien, Mirá se ve bien, funciona bien. Y acá preguntan si tienen otros personajes de la historia argentina en mente o alguna mujer de la historia para seguir reconstruyendo letras, o con esto ya tienen suficiente. Siempre decimos que queremos una mujer después. Aparte, vieron que somos 8 mujeres, Sí. o sea, no discriminamos a los hombres. No, a mí me parece que sí, ¿eh? Hubo un hombre en el grupo, pero bueno, murió. a veces pasa. Casualmente tuvo un accidente.
No lo No, se fue a vivir a soportó España y y se se le fue. complicó, pobre. Sí, sí. ¿Qué dice Juli? O No, sea, que digo que no nos soportó, no pudo con la presión de mandar mensajes todo el día como corríjanme, corríjanme y desistió. se fue a España. Digo. No, no, trabajamos con muchos hombres, pero más bien son externos. Los historiadores son casi todos hombres, esa es la realidad. También en el mundo del diseño y de la tipografía, muchos son hombres. Sí. La verdad es que las mujeres, qué sé yo, si bien en la historia hubo muchas, pero no fueron tan destacadas porque la historia no lo quiso. Y bueno, se fue armando el grupo así y bueno, quedó así. Quedó así. Pero quedó así, no es una cuestión Pero no es de que género. me parece muy bien. Me parece. Pero sí queremos seguir cuando terminemos, en algún momento, con una mujer, quizá alguna escritora, no sé, quizá movernos en épocas, no tiene por qué ser colonial, Claro. no sé, Bueno. sería bueno. Bueno, sí, a ver si alguien tiene alguna pregunta más. Así las. Bueno, yo les súper agradezco porque la verdad que eh, aprendí un montón. Me encanta el trabajo que están haciendo. Eh, las súper felicito y nada, y que sigan adelante con este proyecto y otros porque es, bueno, es una contribución también de hecho al patrimonio, al patrimonio cultural de Argentina y poner en valor de una forma diferente también, eh, habla bien de ustedes y nada, a mí me encanta ese trabajo de pulido y que no termina nunca. Me parece que también pone en valor al diseño gráfico argentino. Les abre la puerta a muchos a un mundo nuevo, que es el de la tipografía, desde otro lugar también. O sea, me parece que didácticamente es súper interesante y tiene un compromiso social y emocional que nada, que te llega. Es imposible que no te llegue tener en la mano un documento de un prócer argentino. Eh, Así que nada, gracias miles y bueno, están invitadas cuando quieran a la universidad. Somos virtuales. Entonces esto también está bueno porque las están escuchando desde diferentes puntos de Argentina. Eh, Así que, bueno, ojalá muchos después de esta charla se entusiasmen y sigan sus pasos también. Gracias. Bueno, no sé si ahí me escuchan, traté de poner la cámara. Sí, a ver, para. No, creo que no, Andy, estás como muteada. Estás muteada igual por la cámara, ¿eh? Estás hablando por mi teléfono. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ahí sí. Perfecto. Así hicimos toda toda la sí. conferencia. Acá está, vamos, televisión verdad. Está hablando con mi teléfono. Tremendo. Ahora lo resolvimos. Eh, Les decía que para nosotros es buenísimo, de alguna manera, que la gente nos conozca, salir de detrás de las pantallas, porque es un trabajo como, si bien somos un equipo, es muy solitario, son horas y horas que estamos metidas en una letra y salir y que la gente nos haga comentarios lindos siempre es gratificante. Y a la vez tratar de contagiar de alguna manera y que la gente sepa que lo puede hacer, eso también creo que es un poco el por qué lo hacemos. Somos todas docentes, entonces sabemos que inspirar es parte de un poco de lo que le hace bien a todos. Así que creo que detrás de todo esto también hay una cuota
de llegarle a la gente, no sé, nos ha pasado que nos contactaron de escuelas primarias, no sé, hay como hay mucho que nos fue trayendo leyenda en cuanto a conexiones con la gente, cosas que nunca imaginamos. Y creo que está bueno, porque es parte de conectarnos, de hacer algo juntos, ¿no? De hacer cosas que nos hagan bien. Tal cual. Acá ya alguien puso que le picó el bichito ahora. Muy bien. A ver, Valentina, sí es mujer, así que puede entrar. No, no, todo súper súper loable, la verdad, lo que hacen. Y además tiene para mí esta cosa eh, de una profundidad en el diseño que, que nada, que siempre, digamos, está todo orientado muchas veces o a lo digital o al branding. Y acá tiene digital, tiene branding, tiene sistema, tiene absolutamente todo lo que necesita un diseñador. Yo creo que cualquiera de ustedes puede diseñar cualquier cosa después de hacer un sistema con más de 60 signos, o sea, cualquier cosa va a ser una pavada para ustedes, pero aparte tiene esa cosa, ¿no? Esa profundidad histórica y emocional que conecta desde otro lado. Así que bueno, Bueno, gracias. nos pueden seguir por las redes. Si no nos siguen así, ¿Por qué no pasan por el chat las redes o alguna forma que se puedan contactar con ustedes? si las chicas nos escriben. Yo no quiero tocar mucho porque esa plataforma a mí me falló. Sí, tranqui, ahí lo mando. Ahí está. Así Y que, en la web hay un montón de material para ver. bien. Sí. Ustedes pueden escribir en el chat, ¿verdad? Sí, ahí mandé el Ah, Instagram perfecto. y mando el link a la web también por si nos quieren saber un Ah, poco más del contexto y de lo que hablamos, porque está bueno y explica todo, también el proceso y demás. genial. Acá está, Leyenda Type. Sí, Buenísimo. ahí está. Bueno, ahí lo Y escribí. también en YouTube estamos subiendo de a poco todo el evento de Herederos de la Letra que hicimos, donde ahí nos, digamos, convocamos a diseñadores, reconstructores de patrimonio de todas partes del mundo, de habla hispana, entonces hay un poco de todo. Nosotras nos basamos en manuscritos, pero hay gente de España que se basa en los rótulos de la calle y México que quizás se basa en los primeros impresos, la imprenta que llegó a América o de los glifos mayas. Bueno, hay un poco de todo ahí que también es buena, para que vean que otros diseñadores también trabajan en patrimonio desde otro lugar, ¿no? Buenísimo. Sí, ahí Bueno, pasé YouTube también que se ven las charlas subidas, así ya lo dejamos. genial. Y yo les Bueno, dejé el Linktree que sí. tiene una carpetita con wallpapers también, por si Ah, quieren usar sí. alguno. ¿En dónde está eso? En Linktree. Ah, mira En qué el bueno. Linktree. Genial, genial. Ahí de regalito. Bueno, con regalo y todo. Bueno, en algún momento nos veremos en persona. Por ahora estuvimos en la noche de los museos, pero este año no pudimos, pero ya volveremos, así que si nos quieren después, si no nos van a encontrar si hacemos algo, ¿sí? La idea también es un poco salir y mostrarlo en vivo. Oh, genial, genial. Sí, mándennos material o fechas o lugares y yo tengo un grupo con los alumnos, se los paso. Tenemos un Instagram que hicimos hace poquito, también lo posteamos ahí. Y, y nada, para lo que necesiten, cuenten también con nosotros. Gracias. Así que bueno. Bueno, gracias y yo me quedo un poco con los alumnos, los que quieran charlar sobre la cursada y eso, me quedo acá unos minutos más. Y bueno, a ustedes las liberamos, ya son las 9 de la noche y bueno, estamos en contacto ya entonces.
Bueno, un beso grande, que terminen bien la cursada. Gracias. Vamos que Nos faltan vemos. poquitos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias.